Some saw the sun, some saw the smoke. Buenos días. Tenemos nuestro último tema de los límites, asíntotas. Este tema es un tema particular, ya que es un tema integrador. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los conceptos que hemos aprendido previamente los vamos a utilizar en este tema, además de que aprenderemos cosas nuevas. Antes de comenzar con el tema, tenemos que aprender qué es una asíntota. Y para eso vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una función está descrita por este gráfico y que acá tenemos una asíntota de x igual a 2. Esta es la asíntota, en este caso es vertical. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa una asíntota? La función, el gráfico de la función, se va a acercar cada vez más a esta asíntota con x igual a 2, pero jamás la va a alcanzar. Bien, eso significa una asíntota. Y el cometido de este tema es, además de hacer un bosquejo de nuestros gráficos, encontrar las asíntotas de la función. Bien, tenemos pues la función descrita. No olvidemos igualmente, por conceptos de precálculo, que f de x es el eje y, o sea que esto también podría ser y igual a la función. Simplemente lo dejamos cruzado en función al decir f de x. Bueno, ¿cómo comenzamos? El primer procedimiento es de precálculo igualmente. Tenemos que analizar la función y preguntarnos, ¿existe algún número que no satisfaga la función? ¿A qué me refiero con que no satisfaga? A que si yo sustituyo el valor de x, no voy a obtener un valor real. Bueno, sabemos que no existe raíz de números negativos y sabemos que tampoco existe división entre 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este valor de acá, x cuadrada más 1, y vamos a decir que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque al yo decir, oye, esto tiene que ser mayor o igual a 0, estoy forzando a hallar las x que me den un número positivo. Resuelvo esto y me va a quedar x cuadrada mayor o igual, el 1 que suma pasa restando. Luego saco raíz y va a quedar raíz de x cuadrada mayor o igual a raíz de menos 1. Entonces acá la raíz de un número negativo no existe. Pero, ¿qué significa esto si es el procedimiento correcto? Bien, paremos hasta ahí. Recordemos también que una división no existe división entre 0. Entonces agarramos el denominador, raíz de x cuadrada más 1, y lo vamos a forzar a que nos dé 0. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hallar el número que al sustituirlo por x nos da igual a 0, para que ese número no lo podamos utilizar. Entonces, elevamos al cuadrado para deshacernos de la raíz y nos queda x cuadrada más 1, 0 al cuadrado es 0. Y despejamos x cuadrada igual a menos 1. Sacamos raíz de ambos lados y nos topamos con exactamente lo mismo, raíz de un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy haciendo el procedimiento correcto, pero los resultados no me están dando. Cuando esto ocurra, quiere decir que en sí la función tiene algo más para analizarse. No se puede resolver con los procedimientos conocidos. Simplemente tenemos que hacer un análisis. ¿Qué pasa acá? Vamos a suponer un número cualquiera, 3 por ejemplo. Como nuestra restricción principal está en el denominador, es decir, no puedo obtener un valor adentro de la raíz que me dé negativo y tampoco que dé 0, raíz de 0 es 0, haría que la fracción dé sobre 0. Sustituimos por ejemplo 3. Entonces 3 al cuadrado da 9, más 1 nos da 10, raíz de 10. Y lo hacemos con más números hasta que nos demos cuenta de que cualquier número que nosotros coloquemos acá nos va a dar un número positivo porque está elevado al cuadrado. Y debido a que le estamos sumando algo más, pues de un positivo, si le sumamos uno más, nos va a dar otro positivo. Por lo tanto, raíz de un número positivo nos va a dar un número real y siempre va a dar positivo. Por eso podemos concluir en este primer ejercicio que el dominio de la función son todos los números reales, dado que no existe restricción que nos haga imposible la función, es decir, que de no real.
Bien, los conceptos que acabamos de aplicar sirven para hallar las asíntotas horizontales, es decir, las que corresponden al eje de la sierra. Y tenemos que cuando el límite tiende a infinito positivo por la derecha, la asíntota horizontal es 1. Entonces, trazamos la asíntota horizontal que corresponde a y igual a 1. Y luego tenemos que cuando el límite tiende a infinito negativo, es decir, por la izquierda, la asíntota es menos 1. Entonces, tenemos que para menos infinito, y es igual a menos 1. Estas dos son las asíntotas horizontales. Recordemos que asíntota vertical no hay debido a que el dominio es los números reales. Entonces, recordamos, la función cuando tiende hacia infinito a la derecha tiende a 1. Significa que la función va a hacer esto. Hacia infinito va a tender a 1. Y cuando la función tiende hacia menos infinito, hacia la izquierda, va a tender a menos 1. Y ese es nuestro bosquejo de nuestra función. Cada vez que la función se alargue más, se acercará a menos 1 y nunca lo tocará. Ese es el concepto de asíntota. Pero si esta tiende a menos infinito, debe llegar a menos 1. Es decir, que si yo este gráfico de la función lo alargo hasta menos infinito, en teoría me debo acercar hasta menos 1. Lo mismo pasa para el lado de las 10 positivas. Y con esto concluye nuestro primer ejercicio del tema de asíntotas. Bien, concluiremos nuestro tema con el siguiente ejercicio. Entonces, observamos la función y nos preguntamos, ¿existe alguna restricción? En este caso, notamos que es una fracción. Y fracción o división entre 0 no existe. Agarramos nuestro denominador, x cuadrada menos 4, y lo igualamos a 0. Así hallaremos el valor de x que hace que el denominador nos dé 0. Despejamos, x cuadrada es igual a 4, pero esta pasa sumando. Sacamos raíz de ambos lados. Acá se cancela x y acá nos queda más menos 2. No olvidemos que al sacar una raíz obtenemos un positivo y un negativo. Entonces, esto significa que el número 2, positivo y negativo, hace que el denominador de 0. Probemos. 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Hace imposible la función. Menos 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. También la hace imposible. Por lo tanto, en este caso, nuestro dominio de la función van a ser todos los números reales, excepto el menos 2 y el 2. Bien, estos números son las asíntotas verticales, en este caso en el eje X. Vayamos al gráfico. Y trazamos acá. X igual a 2. X igual a menos 2. Bien. Entonces, esas son las asíntotas verticales que en el ejercicio anterior no aparecieron debido a la naturaleza de la función. Ahora bien, para conocer el bosquejo de la función de las asíntotas verticales, tenemos que aplicar el concepto de límites laterales. ¿De qué números? De menos 2 y de 2. Bien, ahora aplicamos los conceptos de límites laterales. Comenzamos con la asíntota de menos 2. Entonces, el límite de la función x cúbica más 7 entre x cuadrada menos 4, cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Un número muy cercano a menos 2 por la derecha es menos 1.9, 9999. Entonces, menos 1.9 al cubo más 7 entre menos 1.9 al cuadrado menos
4. Yo voy a utilizar 4 decimales, es decir, menos 1.49 para tener un resultado aproximado. Acá nos da menos 7.99 más 7 y en la parte de abajo nos da 3.99 menos 4. Bien, menos 7.99 más 7 nos da menos 0.99. Entre 3.99 menos 4 nos da menos 0.01. No olvidemos que el número que tenemos acá, que es el que utilizamos acá para obtener nuestras diferencias y sumas, es un número muy pequeño, es decir, es un número que tiene el decimal y 0,00000 hasta llegar a un número. Entonces, tenemos un número dividido entre un número muy pequeño. Eso nos da infinito. Y aplicando leyes de los signos, menos entre menos, nos da más. Eso quiere decir que el límite lateral, cuando x se acerca a menos 2 por la derecha, es infinito. Prosigamos al límite lateral cuando x se acerca a menos 2 por la izquierda de la función. Bien, tenemos entonces que un número muy cercano a menos 2 por la izquierda es menos 2.01. Entonces, menos 2.01 al cubo más 7 entre menos 2.01 al cuadrado menos 4. Nuevamente utilizaré 4 decimales, es decir, 3 ceros y el 1 al cubo. Esto nos da menos 8 más 7 sobre 4.0004 menos 4. Es más notoria la diferencia en este caso. Tenemos entonces menos 8 más 7 nos da menos 1. Y 4.0004 menos 4 da 0.004. Lo que nosotros intentamos es esto, lograr la trascendencia del 0.00000 de manera infinita. Menos 1 entre este número muy pequeño nos da infinito y menos entre más nos da menos. Bien, continuamos con los límites laterales para la asíntota del 2. Tenemos pues que el límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha va a ser un número muy cercano a 2 por la derecha es 2.01 al cubo más 7 sobre 2.01 al cuadrado menos 4. Nuevamente recuerdo que yo estoy usando 4 decimales. Tenemos 8 más 7 sobre 4.0004 menos 4. Tenemos que 8 más 7 nos da 15 y 4.0004 menos 4 nos da 0.0004. Aplicando el concepto, un número dividido entre un número muy pequeño nos da infinito, en este caso positivo. Bien, y continuamos con el último límite de la función x cúbica más 7 entre x cuadrada menos 4 cuando x tiende a 2 por la izquierda. Un número muy cercano a 2 por la izquierda es 1.99. En el 1.9 estaba. Entonces sería 1.9 al cubo más 7 entre 1.9 al cuadrado menos 4. Estos resultados nos darán 7.99 más 7 sobre 3.99 menos 4, dejando 14.99 sobre menos 0.01. Es un número dividido entre un número muy pequeño, nos da infinito, más entre menos nos da menos.
Bien, una vez obtenidos nuestros resultados, debemos interpretarlos en nuestro gráfico. Y comenzamos con el primer límite lateral, a menos 2 por la derecha. Tenemos a menos 2 por la derecha, la tendencia es infinito. Entonces, tenemos a menos 2 por la izquierda, la tendencia es menos infinito. Tenemos a 2 por la derecha, la tendencia es infinito. 2 por la derecha, la tendencia es infinito. Y 2 por la izquierda, la tendencia es menos infinito. Bien, para saber en qué parte acaban los gráficos, tenemos que hacernos ayuda de los límites horizontales, es decir, de las asíntotas en el eje Y. Continuamos con las asíntotas horizontales. Ya tenemos en pizarra, en nuestro gráfico, ubicadas las asíntotas verticales y sus tendencias, con el concepto ya visto previamente del límite de la función cuando x tiende a infinito. Dado que la función no tiene números radicales, nos podemos tomar la tarea más sencilla de solo usar infinito positivo. No afectará si es negativo, dado que no hay números radicales. Entonces, aplicamos límite de la función x cúbica más 7 sobre x cuadrada menos 4 cuando x tiende a infinito. Ubicamos la variable de mayor exponente, es x cúbica, y dividimos todo entre dicha variable. Tendríamos x cúbica entre x cúbica más 7 entre x cúbica sobre x cuadrada entre x cúbica menos 4 entre x cúbica. Bien, aplicamos el límite, nos quedaría infinito al cubo entre infinito al cubo más 7 sobre infinito al cubo, todo dividido entre infinito al cuadrado sobre infinito al cubo menos 4 sobre infinito al cubo. Bien, entonces esta división da 1 más un número dividido entre un número muy grande, 0, sobre esto nos quedaría 1 sobre infinito menos un número dividido entre un número muy grande, 0. 1 más 0 es 1 sobre un número dividido entre un número muy grande, 0 menos 0. Esto nos va a dar 1 sobre 0. 1 sobre 0 no existe. Entonces, eso quiere decir que el límite horizontal no existe. Pero, si nos movemos a nuestro gráfico, ¿cómo interpretamos este resultado? Bueno, dado que el límite no existe, quiere decir que en algún punto se debe tocar al eje Y. Si notamos el gráfico, es evidente que esta parte de la función y esta parte deben unirse en algún punto en el eje Y. Entonces, hagamos la unión. No olvidemos que esto es un bosquejo de gráfico. Y estas dos de acá, pues deben tener una tendencia más o menos de este estilo. Bien. Recordemos que nuestro tema es asíntotas. Consiste en hallar las asíntotas verticales y horizontales si existen. El gráfico es solamente un bosquejo. Más adelante en cálculo diferencial veremos cómo se grafica una función con total precisión en los temas de aplicación. Bien, con esto concluimos nuestro tema de límite de asíntotas de la unidad de límites. Gracias.